Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente y qué gusto poder estar a través de mi casa de oración, en esta grata compañía. Nosotros desde casa, usted desde su casa, recibiendo la palabra del Señor, compartiendo un tiempo juntos, orando. Y recordarle también que estamos teniendo las reuniones presenciales en los hogares, que también ha sido de gran bendición llegar al hogar, a la casa, digamos al espacio físico donde viven las familias, con la palabra de Dios, con un tiempo de oración, donde la familia se congrega, inclusive donde invitan a otros amigos, familiares, conocidos, y se está creando nuevamente un entorno precioso, ahora que tenemos la oportunidad de continuar visitando los hogares con este mismo proyecto. Si lo hacemos a través de Facebook, como ve, estamos transmitiendo ya no desde mi Facebook personal, sino desde el Facebook del PTC Río Branco. Por eso es bueno que usted pueda compartirlo con sus contactos para que se puedan pasar para acá, para este contacto, para esta página, para este nuevo Facebook, y compartir con las demás personas este tiempo de la palabra de Dios. También queremos recordarles que nuestras reuniones en el primer tabernáculo cristiano, en la calle Uriarte 986, hacia una cuadra de la Casa de la Cultura, son los días domingos a las 10 de la mañana y a las 19:30, donde usted va a ser, si vive acá en la ciudad de Río Branco, va a ser muy bienvenido. Y bueno, hoy queremos comenzar esta casa de oración con una pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Dónde está Dios? Si alguien lo confronta con esa pregunta, frente a alguna situación difícil, frente a alguna adversidad, ¿usted qué le respondería? Posiblemente apelamos a la Biblia y decimos, bueno, pero la Biblia dice que Dios es omnipresente, por lo tanto Dios está en todo lugar. Es cierto. Ahora, ¿Dios se manifiesta en todo lugar? ¿Dios tiene libertad de acción en todo lugar? Es por ahí que viene nuestra pregunta. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando en esta noche tuvieron la oportunidad de conocer a través de la televisión a un gran evangelista llamado Billy Graham. Fue un hombre que a través de la televisión le llegó a millones de personas en el mundo entero, hablando del Evangelio de Jesús. A través de su ministerio, miles de personas tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Y en un programa de televisión, una de sus hijas fue entrevistada y la periodista, allí en Estados Unidos, le hizo la siguiente pregunta, una pregunta confrontativa a la hija de este hombre de Dios. Le voy a leer textualmente la entrevista. La periodista le dijo, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? ¿Cómo es posible que Dios permita que pasen esas cosas? Anna Graham, con mucha perspicacia, le contestó: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas, siendo Él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos
con cada uno de nuestros actos, que Él se aleje. Continúa ella diciendo, me parece que todo comenzó cuando Madeleine Murray, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración a nuestras escuelas. Y le dijimos, está bien. Luego, alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, está bien. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto, apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos. Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que es una gran manera de relacionarnos con el viejo proverbio que dice, cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios para luego, cuando viene el mal, la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a Él toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. Es asombroso ver, dice esta mujer, cómo creemos lo que dicen en los medios noticiosos y la prensa, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red, cual fuego en el bosque, pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa 2 veces o más antes de compartirlo. Es impresionante ver cómo los artículos lascivos, crudos, vulgares y obscenos vuelan como pólvora en las redes sociales. Pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Muy sabia la respuesta de esta mujer. ¿Qué piensa usted? Muchas personas nos preguntan si Dios es un Dios de amor, ¿por qué pasa lo que está ocurriendo en el mundo entero? Es que Dios, como decía esta mujer, está tan consternado como nosotros de ver cómo el ser humano lo deja a Él del lado de afuera, lo sacamos de nuestras escuelas, lo sacamos de nuestros gobiernos, decimos que sí a todo lo que Dios dice que no, y cuando vienen las catástrofes, las guerras, los desastres, ahí lo culpamos a Él de lo que está aconteciendo por nuestros propios errores. Ahora, déjeme decirle algo. Esto no es de ahora. Hay un pasaje bíblico que consternó a Samuel, un hombre de Dios, que nos muestra cómo el corazón del ser humano siempre ha querido sacar a Dios de su vida. Cómo los gobiernos, en su mayoría, siempre han querido sacar a Dios de sus leyes y de sus decisiones.
Vayamos juntos al primer libro de Samuel, el capítulo 8, del versículo 6 al 9. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a quien Dios lo había sacado de la esclavitud. Dios lo había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, que lo había tenido esclavo más de 400 años. Ese pueblo, luego que se estableció, cuando en un periodo de su vida lo guió Samuel, que era un profeta de Dios, llegó un momento en el cual ellos vinieron a Samuel y le dijeron que querían tener un rey como lo tenían las otras naciones. El rey de ellos, hasta ese momento, era Jehová de los ejércitos. Era Dios, era su único soberano, era su único rey. Pero ellos vinieron a Samuel a decirle: queremos que un rey nos gobierne como lo hacen las otras naciones. Dice la Biblia, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente cómo el rey va a gobernarlos. Es triste, ¿verdad?, que un pueblo que ha experimentado el poder de Dios, que ha visto la mano de Dios, la mano del Dios que los sacó de la esclavitud, la mano de Dios que abrió el mar para que ellos pasaran en seco, la mano de Dios que les enviaba el pan día a día en el desierto, la mano de Dios que hizo que brotara agua de la roca, que ellos renegaran de Dios, abandonaran a ese Dios y le pidieran al profeta un rey que fuera un hombre que los gobernara en lugar de Dios. Como puede ver, querido amigo, querido vecino, querido hermano, la naturaleza del ser humano es vivir lejos de Dios. El hombre no acepta el gobierno de Dios. El hombre no quiere ser gobernado por Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan en la existencia de Dios. Decir que cree en Dios no es decir nada, porque los demonios también lo dicen. Decir yo creo en Dios, pero a mi manera, no es decir nada, porque hay una sola manera de creer en Dios y de llegar a Dios, y es a través de la fe en Jesucristo y de la obediencia en su palabra. Por eso esta pregunta que nos han hecho tantas personas, y que posiblemente usted se la haga al ver las guerras, al ver los desastres en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios no impide eso? Dios está donde usted lo coloca. Dios se manifiesta donde usted le permite que Él lo haga, porque Él es un caballero. Por lo tanto, Él le dio al hombre, cuando lo creó, libertad de elegir. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él no le ató las manos. Él le dijo: pueden comer de todo, excepto de este árbol, no lo hagan. Pero no les ató las manos. Le dio libertad de elegir. ¿Qué hizo el hombre? Fue a comer del árbol que Dios le había dicho que no lo hiciera, y como consecuencia entró el pecado y la muerte a toda la raza humana. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar que usted le da a Dios en su vida? ¿Él está en el trono de su corazón? ¿Él está en el centro de sus decisiones? ¿Usted consulta con Dios antes de tomar una decisión? ¿O toma decisiones sin tener a Dios en cuenta y luego, si le va mal, le echa la culpa a Dios?
qué bueno sería que usted y yo nos volvamos a Dios. Dice el profeta en la antigüedad, el profeta Isaías: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle mientras está cercano. Y escuchen lo que dice el profeta: deje el impío su camino malo y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y lo perdonará. Dios no es culpable de las guerras. La guerra está en el corazón del hombre. Dios no es culpable del terrorismo. El terror está en el corazón del hombre. Dios es un Dios de paz. Él es el príncipe de paz. Dios no comparte las balaceras en las escuelas contra los niños. Dios ama a los niños. Eso acontece porque el hombre ha sacado a Dios de sus vidas y ha sacado a Dios de la educación. Pero es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, como hombres, como mujeres, como familias, y le demos a Dios el lugar que le corresponde. Y ahí recién vamos a poder ver la transformación de Dios en la sociedad, la transformación de Dios en nuestras vidas, la transformación de Dios en nuestras familias, porque si nuestra familia es transformada, si nuestros hijos aprenden a respetar la Biblia, la palabra de Dios, si son educados de acuerdo a lo que dice Dios, entonces la sociedad va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar una sociedad? Cuando cambie el corazón del hombre. ¿Cuándo va a cambiar una vecindad? Cuando cambie el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre, cuando el corazón de la mujer dejen de gobernarse a sí mismo y le permitan a Dios que sea su gobierno. Cuando un país permita que Dios sea su Señor. La Biblia dice: bendita la nación cuyo Dios no es el dinero, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Le pregunto yo a usted, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo ha colocado usted a Dios? ¿Dios forma parte de su vida? ¿Dios forma parte de sus planes? ¿Le enseña usted a sus hijos lo que dice la palabra de Dios? Si no es así, sería bueno que hoy comience a caminar bajo el gobierno de Dios, algo que a nadie le gusta. Por eso muchas veces los pastores somos criticados, porque nos dicen que discriminamos a las personas. No es cierto. Dios ama a todas las personas. No se comparte el pecado ni la desobediencia en la vida de las personas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios lo ama a usted. Dios ama a todas las personas y por eso envió a Jesucristo a morir, a rescatarnos de la vida de pecado y llevarnos nuevamente a la comunión con Dios. Dios quiere estar cerquita de usted. ¿Usted quiere estar cerquita de Dios? Permítale que Dios sea su Rey, su Señor y su Salvador. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por los hombres y mujeres que nos han dejado ejemplo del caminar en obediencia a tu palabra. Y gracias por tu santa palabra, la Biblia, que nos enseña los principios de rectitud, de moral, los principios de amarás a tu prójimo como a ti mismo, los principios de no matarás, no robarás. Todos esos principios morales que hoy, cuando nosotros los transgredimos, no solamente te desobedecemos a ti, sino que sufrimos las consecuencias de vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos y no de acuerdo a lo que dice tu palabra. Venimos en esta noche como familias a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte perdón por nuestras desobediencias, a pedirte perdón por nuestra nación, a pedirte perdón por los pecados de nuestro país y a decirte: Señor, queremos que tú seas el gobierno, que tú seas el Señor de nuestras vidas, que en nuestros hogares se escuchen alabanzas en lugar de palabras obscenas, que en nuestra casa se lea la Biblia en lugar de estar contemplando escenas de pornografía, que en nuestra casa nuestros hijos aprendan a tener temor y respeto por tu palabra, Señor.
para que de esta manera podamos vivir en paz, quieta y reposadamente. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a exaltarte, ayúdanos a vivir cada día conforme a tu palabra y a tu santa y perfecta voluntad. Te rogamos, Señor, que cada una de las personas que en esta noche ha escuchado tu palabra tome la decisión de caminar en obediencia a ti y de que tú seas el centro y el gobierno en sus vidas, en sus hogares y en sus familias. Como dijo también el mismo profeta en la antigüedad, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jesucristo. En mi casa gobierna Dios. En mi casa obedecemos la palabra de Dios. Aunque nos critiquen, aunque se burlen de nosotros, estamos dispuestos, Señor, a continuar predicando tu palabra y a caminar en obediencia a tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad en esta noche de llegar a tantos hogares con la predicación del Evangelio para que ellos tengan la oportunidad de volverse a ti y recibir la bendición de tu aprobación en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se anima a escribir amén ahí en el chat? Gloria a Dios. Puede escribir, mi casa y yo comenzaremos a servir a Jehová. Mi casa y yo comenzaremos a obedecer a Dios. Mi casa y yo comenzaremos a enseñarles a nuestros hijos a tener temor, respeto por la palabra de Dios. Le amamos, oramos por usted. Y si el Señor nos permite, el próximo martes a las 21 horas estaremos en mi casa de oración. Recuérdele a sus contactos que ahora la transmisión es a través de PTC Río Branco. Dios le bendiga. Amén.